Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 1 de marzo del año 2019. Estamos con Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buenos días. Y Gonzalo Pérez, conductor de Uber del Castillo. Muy buenos días. ¿Todo bien? Pero, ¿cómo? ¿Estás feliz con ese papel de transportista? Yo creo que es una vocación oculta que tenía. No, y aparte volví en el orden, volví al orden que me corresponde. ¿En qué sentido? El último. Ah, claro, porque volví yo. Siempre me nombras por último. Cuando tuve tu reemplazante acá, Romina te pone llegué, primero. placé un par de veces. Bueno, pero yo te coloco. ¿Puedo creer que le hago un problema? Yo tampoco puedo creer. Pero, ¿sí? Además, Voy a hacer un problema siempre. Porque, vamos al primero de nuestros si no, temas. ¿de qué nos reímos? El politólogo Oscar Botinelli sostuvo esta semana que ninguno de los precandidatos a la presidencia está mostrando una visión del mundo para enmarcar sus propuestas. Hablando en un desayuno de trabajo organizado por ADM, Botinelli reclamó a los aspirantes al gobierno que den discusiones de fondo. No se está viendo explícitamente qué visión del mundo expresa cada uno, sino que se está viendo, las horas en la enseñanza deberían elegirse de esta otra manera. El gasto público, hay que mejorar cómo se administra, pero por las dudas tratemos de no cortar nada. Pero hay que ver que el déficit fiscal pesa mucho. Y empieza a haber de todos lados una serie de discursos en que no queda muy claro a dónde se va a apuntar. Botinelli sostuvo que en lo que va de la campaña hay una búsqueda de no decir cosas demasiado rechinantes y se está discutiendo más sobre capacidad de gestión que sobre modelos de país. Marcó que hay temas ausentes del debate, como el papel de las empresas públicas, la reforma de la seguridad social o la situación migratoria, de la que advirtió no se habla y, según él, puede desembocar en brotes xenófobos. ¿Qué les pareció esta crítica de Botinelli? Coincide con algún planteo que algunos de ustedes habían hecho en mesas anteriores, ¿no? ¿Quién larga? Dale. ¿Ana? Completamente de acuerdo. Creo Gonzalo que tuvo la oportunidad de ser el primero y, viste, no habló. Porque ¿Durmió? estoy completamente en desacuerdo, así que le voy a dejar hablar a ella ¿sí? primero. Entonces, Ana. Y sí, completamente de acuerdo con Botinelli. Lo importante es a quién se le achaca o a qué se le achaca eso, ¿no? Y creo que hay, un clima mundial general, no nos pasa solo a nosotros, y tiene hasta nombre en ciencias sociales, ¿no? Se lo ha llamado pospolítica en algún momento, esa política más ligada al encanto personal, al vínculo pseudo personal de confianza que se pueda crear y no a la discusión de fondo a propósito de una propuesta o una estructura programática para un eventual gobierno al que se acceda. Creo además que todo Occidente ha visto bastante debilitado sus discusiones ideológicas en eso que se ha llamado mal la muerte de las ideologías y luego también se ha llamado mal el retorno a las ideologías, porque las ideologías no son prescindentes, son imprescindibles para pensar, opinar, actuar. Pero hay como un descaecimiento de la discusión que se ha tomado como un vacío de las ideologías. Tú decís que por ahí viene el origen. A ver, el origen, pero ojo, también hay factores puntuales nacionales. Yo creo que nosotros somos una sociedad históricamente muy politizada, que se ha crispado mucho y nos hemos quedado, después que todos los partidos han tenido la oportunidad larga incluso de ser gobierno, se han debilitado muchas cosas que antes tenían una postura muy dicotómica y muy ideologizada. Yo voy a hacer tal mundo. Bueno, ahora ha sido gobierno tantas veces, vamos a hacer un balance y ver como qué mundo se ha llegado a construir de aquel que idílicamente y como propuesta hacia el futuro era tan removedor, era un sitial tan puro para medir todas las cosas, como son las utopías, una especie de estructura
de un metal incandescente respecto al cual medís la triste realidad, que siempre resulta ser triste. Bueno, ahora que algunas de esas cosas ya han bajado al plano de la realidad, sería bueno hacer un ajuste hacia todos los lados. Y sería bueno hacer una lista que excede esos 3 puntos, que son correctos, que acaba de esbozar Botinelli, pero que hay una larga listita más en la cual cuántas cosas tendremos que discutir y pedirle a nuestros candidatos que discutan. Porque esa sociedad altamente política que somos se ha quedado en el insulto, se ha quedado en el chismorreo menor, si fulano dijo, si mengana reaccionó, y no pasamos de ese horizonte, y eso es verdaderamente muy empobrecedor. Completamente de acuerdo con Botinelli. Ahora quiero escuchar por qué Gonzalo dice que no. No, pero primero vamos a Sí, darle vamos la palabra. Yo me hice una lista porque realmente Entonces hicimos lo mismo. yo creo que el problema, primero, no, estoy totalmente de acuerdo con Ana que no es solo nacional, es un problema que yo creo que afecta, por decirlo de alguna manera, el mercado mundial de la política. Yo me hice una lista de políticos importantes, digamos, de hoy. Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Matteo Salvini, Víctor Orbán, Pedro Sánchez, Theresa May, Vladimir Putin, Donald Trump. Creo que, para no ser irrespetuosos, entre todos ellos no hacemos 2. Macron también lo pone. Bueno, sus idas y vueltas, sus negociaciones, por llamarlo de alguna manera, con toda la problemática que tiene con los chalecos amarillos y el antisemitismo, me parece que no da para mucho más, ¿no? Pero no es un tema nuevo. ¿Qué es lo que ves en común en todos ellos? Bueno, la escasísima visión del mundo que pide Botinelli. Es decir, el universo absolutamente pequeño de cada una de sus reflexiones o planteos. Recordemos a Trump haciendo bromas porque hacía frío y dónde estaba el calentamiento global. Recordemos a Rajoy reflexionando, si es que se puede llamar así, acerca de la crisis en Cataluña, de la cual toda la sociedad española le achaca buena parte de la culpa por dejar, digamos, crecer y avanzar un problema que debería haberse encarado muchísimo antes. Pero yo decía que este problema no es solo actual, es un problema que viene de lejos. Yo hice otra lista, donde están Vicente Fox, todos lo recuerdan, presidente de México, Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, José María Aznar, Silvio Berlusconi, Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que yo creo que hay una crisis en las dirigencias políticas a nivel mundial, porque esa problemática de visión del mundo como que ya no encaja en la frivolidad general del discurso político. Entonces, un estadista, alguien que plantee cuestiones más de fondo, más profundas, se encuentra con un desierto, con un vacío, en el cual es muy probable que muchos de sus seguidores no lo entiendan y que prefieran escuchar a otros políticos que le hablen de cosas más cotidianas, más sencillas, más... Hay un estudio que apareció hace unos días en diversos medios acerca de la complejidad del discurso político, de un estudio que se hizo con cientos de miles de discursos que muestra justamente eso, la creciente simplificación del discurso político y por lo tanto de la estructura mental al hacer los planteos políticos, ¿no? Ahora, eso interpela directamente a tu lista, porque en ese estudio se señala cuánto más complejo era la estructura gramatical y de composición de ideas del discurso de Zapatero respecto al de Sánchez. Está bien, pero de todas maneras la vara no estaba muy alta tampoco, ¿no? Tampoco. Es decir, yo creo que si nosotros vemos el mundo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, en Europa, en Estados Unidos, incluso en algunos países de América Latina, con pensadores, con filósofos, con políticos, y lo comparamos con lo que hay en los últimos 10 o 15 años, creo que las diferencias son notorias, ¿no? Juan, ¿tú también trajiste lista? No. ¿Trajiste apunte? Trajo bomba. No, tampoco.
Yo creo que la política se ha degenerado en todos los lugares y en todas las direcciones, ¿no? Y que se han reemplazado las ideas por el marketing, ¿no? Es decir, que a los candidatos les importa mucho más que transmitir ideas, buscar buenas imágenes y sacarse buenas fotografías y hacer buenos discursos, porque precisamente esto es simplemente el avance del capitalismo, ¿no? Es decir, que en el capitalismo donde el marketing pasa a ser el dios universal, era inevitable que terminara en la política y que los políticos se vendieran como jabones o como shampoo, ¿no? Bueno, y esto se manifiesta tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Y quiero dedicarme un momentito a este punto. Por ejemplo, la derecha debiera ser una proclama liberal, ¿no? Liberal en la economía y liberal en todos los sentidos. Es decir, si algo caracteriza a la derecha es el liberalismo económico, ¿no? Pero como solo aspira a conquistar el poder, sabe que el discurso liberal no tiene buena prensa, entonces hay que disimularlo de otra manera. Y a la izquierda le pasa más o menos lo mismo, pero en sentido contrario. Es decir, la izquierda debiera ser racional, por ejemplo. Pero sin embargo, el discurso de la izquierda en general en todo el planeta ha pasado a ser emocional. Es decir, no les importa más la teoría, la construcción de una utopía, cosas por el estilo. Ahora les importa apelar a la emoción, al Che Guevara, a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, al imperialismo, ¿no? Todas esas cosas así. Y por eso, porque además aspira exactamente lo mismo que la derecha, a conquistar el poder. De modo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Bottinelli, se ha vaciado. Escuchando la lista que recién iba recorriendo Fernando, me llamaba la atención que todos eran dirigentes que podríamos ubicar del centro a la derecha, ¿no? Bueno, han sido los que más han protagonizado o entronizado sus ideas en el poder. Digo. Me preguntaba mientras te escuchaba, ¿no hay en esa lista para agregar nombres de centro izquierda? Y ahora cuando escucho a Juan, refuerzo esa inquietud, ¿no? Claro, pero por supuesto, ¿tú a quiénes pondrías? Recordemos a los famosos pollos de Evo Morales, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a los Kirchner y al socialismo del siglo XXI, claro. Por favor. Y han escuchado, yo todavía tengo la remota esperanza de que alguien me diga, es un imitador y lo imitó muy bien y no es él. Ayer me hicieron escuchar un audio en el cual Maduro dice que está de acuerdo convencido que si se presenta a elecciones en España, gana por más del 50% de los votos en España. Y que dado que es nieto de españoles, está considerando seriamente postularse y manda temblar al partido, a Ciudadanos y al PP y a toda esa política corrupta, porque él va a ser el candidato y va a ganar estas próximas elecciones. Espero que en nuestra docta audiencia alguien pueda decirme que era un imitador, porque yo quedé en estado de shock ayer de noche cuando escuché eso. Y miren que ya pasé por el pajarito, como toda la humanidad. O sea, ya pasé por todos los sustos que nos ha pegado Maduro, pero eso ayer de noche me superó. Y pasó de pajarito a pajarón directamente. No, a ver, yo lo que decía de la lista, los nombres que yo anoté son nombres, digamos, de gran relevancia, ¿verdad? También se pueden agregar, por supuesto, que Maduro, digo, de cajón, Maduro, Ortega, Rosario Murillo con sus gualichos, es evidente que no es un problema ideológico de la izquierda o la derecha, es un problema general de la sociedad contemporánea. Bueno, escuchemos a Gonzalo Pérez del Castillo ahora. Sí, primero, tengo que decir que tengo mucho respeto intelectual por Oscar Bottinelli, e incluso me cae simpático. Algunas de sus encuestas dan resultados que no me caen muy simpáticos, pero bueno, eso me pasa un poco con todas las encuestas. Bueno, aparte de eso, no, debo decir que yo no entendí realmente cuál era el mensaje que Oscar quiso transmitir. No entendí cuál era el punto. Bueno, el primer punto es que él nota que lo que está prometiéndose, lo que está anunciándose por los precandidatos son básicamente medidas puntuales, ¿no? Sí. ¿Cómo deberían elegirse las horas docentes? ¿Qué habría que hacer con el gasto público para recortar?
él dice, falta una visión del país, falta una visión del mundo, falta rumbo, faltan grandes trazos, ¿no? Ok. Y además empecemos por ahí. No, y además después dice, en muchas de las medidas puntuales que se proponen, encima hay una gran ambigüedad. Okay. No se quiere ir al fondo de la aclaración porque, en fin, capaz que la verdad de fondo no es la mejor desde el punto de vista electoral, etc. Bueno, visión del mundo es, ok, está bien. Yo siempre digo, y lo he repetido muchas veces, hay dos formas de ver las cosas. Tú puedes mirar el mundo y ver el Uruguay en el mundo, o tú puedes mirar el mundo desde el Uruguay. Es decir, son dos visiones muy distintas. Porque si tú miras el mundo y el Uruguay en el mundo, prácticamente el Uruguay no existe. Si lo miras todo desde el Uruguay es el ombligo del mundo. Entonces, evidentemente son dos visiones distintas. Así que sí, yo creo que hay que tener una visión del mundo, pero yo no creo que lo que he leído yo de los programas de los demás partidos, no estoy hablando de estos ahora porque todavía no salieron muchos de ellos, pero los pasados, yo creo que lo que pasa es que nadie los lee, los programas de los partidos, pero tienen una visión bastante completa de un análisis de cuáles son los problemas que afectan el país. Ahora, Oscar dice, acá en el Uruguay, para no discutir los temas, como tú decías, se discute sobre Venezuela, que no afecta para nada al Uruguay. Bueno, cuando discutís sobre el manifiesto comunista o libre para elegir o la riqueza de las naciones, que son temas ideológicos, tampoco afecta al Uruguay, pero eso no lo invalida. Yo creo que la discusión que se está dando sobre Venezuela es una discusión de principios que afecta a todo el mundo y que afecta también al Uruguay. Ahí se está debatiendo modelos de sociedad. Y lo de la ideología, me parece a mí, que lo que sí falta, por suerte, en las democracias laicas y liberales, que son el tipo de sociedades que a nosotros más nos interesa, lo que sí falta es el dogma. Antes se discutía mucho de ideología porque había dogmas muy cerrados. Entonces era o esto o lo otro. Creo que Oscar dice en un momento, la última elección en donde hubo problemas ideológicos que discutir fue la de 1989. Pero bueno, ahí no había caído el muro de Berlín todavía. Entonces, evidentemente, había un modelo para el mundo que estaba asignado por el mundo capitalista y otro modelo que cuando cayó desnudó una serie de problemas y hoy día todo eso se ha procesado, digerido y se habla de otras cosas. Ahora, para mí, hablar de que un gobierno deja 4% de déficit fiscal, bueno, te está diciendo, es una crítica que me parece que es totalmente válida para los partidos políticos. No, pero por ejemplo, mirá cómo lo plantea este oyente. Es otro ángulo, ¿no? Él dice, hace años que me pregunto, ¿qué ser humano vamos a promover? ¿Qué sociedad queremos? Efectivamente, yo creo que esto que marca el oyente no figura, en el debate no figura. Claro. ¿Por qué no? No necesariamente se requiere que se planteen ideologías o modelos. No se discute este tipo de cosas, ¿no? Pero toda la ética en la política yo creo que va a estar tremendamente presente en esta elección y está presente en los programas de los partidos. Me parece muy importante. ¿Qué tipo de ser humano queremos? Bueno, primero queremos una persona que cuando se le confían recursos para gastar, no se los lleva para la casa. Es un punto muy importante. Pero vos lo dijiste. No será ideológico, pero es fundamental. Gonzalo, vos lo dijiste. Están los programas, pero nadie los lee. Nadie los lee. Y eso tiene que ver con el hecho de que los proyectos ideológicos que eran fundamentalmente de cambiar el mundo y tirar abajo el sistema capitalista, esos son los que se han desvanecido. Todos sabemos que el capitalismo tiene un montón de errores congénitos, pero todos hemos caído en lo políticamente correcto, que es, nos resignamos, miramos para el costado, le hacemos algún parche, y lo políticamente correcto es una nube algodonosa de lenguaje y de actuaciones, es una forma de estar preso del consenso, no animarse jamás a llamar algunas cosas por su nombre, en la que han caído todos los políticos, al punto que a veces los periodistas lo saben bien, si quieren armar una mesa con debate entre políticos, casi que tienen que azuzarlos porque terminan todo en esa especie de centro algodonoso en el que todos terminan estando de acuerdo. No caemos. Me encantó lo del centro algodonoso. Y sí, porque es así, te pones a mirar y ni siquiera se da una discusión franca. Hay cosas de las que no hablamos. No hablamos del Estado ballista.
¿Por qué? Porque fue maravillosa la intención de construirlo, pero que nos pesa a todos en la espalda y estamos hartos de este Estado ineficiente, caro, gigantesco y entrometido en todas las cosas, pero no lo discutimos. Y como eso tenemos 20 temas nacionales que no vamos a fondo, nunca vamos a fondo, de verdad, y no tenemos instituido la discusión no de politiquería puntual y barata, la que de verdad forma un ciudadano. Usted tiene que ir a debate. Hemos tenido candidatos que han dicho no voy, con este periodista no voy, lo veto. Y eso no debería estar permitido, en aras de que la ciudadanía tenga la mayor información posible, y de eso tampoco hablamos. Sí, no, yo quería apuntar dos cosas. Primero, indudablemente que la utopía del socialismo real, digamos, y su dilución, el colapso, provocó una modificación y un reacomodo y una especie de gasa, ¿verdad?, en los ojos de mucha gente. Pero también el fracaso de un modelo ultraliberal que se implementó en otras partes y en Uruguay de los años 90. Y a eso traigo a colación un planteo que me pareció muy interesante del economista Licandro, con respecto a que había que sacar los consejos de salario y eliminar el salario mínimo nacional. Bueno, eso es un planteo de fondo, serio. ¿Cuál fue la respuesta en general? De ninguna manera o no, porque aquí en realidad nosotros... Y el doctor Sanguinetti, tal vez el más astuto, digamos, de los que están en la lisa, plantea una cosa muy cierta, que la ley de los consejos de salario se estableció junto con las asignaciones familiares y se aprovechó para, en la coyuntura, darle un palo a la ministra Arizmendi. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en general una especie de rechazo a hablar de temas que realmente importan ideología, como es, por ejemplo, el ultraliberalismo económico que imperó durante los años 90 y que en general generó situaciones muy dramáticas en sociedades en todo el mundo, ¿no? Sí, pero Fernando ha el dicho un nombre ultraliberalismo, ¿te acordás? Que, básicamente, porque se le puede hacer la misma crítica, Fernando, el ultraliberalismo que era bajar los aranceles, privatizar, son cosas... Transferir, no, en el fondo era transferir recursos, es decir, pasar una masa de dinero muy importante de la sociedad a determinados sectores. Y eso fue lo que se hizo. En Bolivia se llegó al extremo de cobrar el agua de lluvia. Ustedes conocen ese episodio. Es decir, una compañía se quedó con los derechos del agua y cobraba por el agua que se sacaba de los pozos, cobraba por el agua potable y se le ocurrió también cobrar por el agua de lluvia, porque en definitiva, si la gente no la recogía, iba a dar a los pozos que eran de ellos. Esos eran extremos de una situación que se dio. Bueno, en España hay un impuesto al sol, ¿no? Claro. Claro, con las tecnologías y energías alternativas. Creo que Fernando dijo un nombre clave en este tema, ¿no? Que es el del doctor Sanguinetti. No, yo dije un nombre, perdóname, clave. Clave. No clavo. ¿Dije clavo? ¡Oh, qué horror! No. Espero que nadie reflote a Freud y diga que esto fue un acto fallido. El nombre clave es el doctor Sanguinetti, porque creo, lo he escuchado en estos días de boca de todo el mundo, ¿no? Él podría levantar el nivel de la discusión, porque todos sabemos que estamos frente a un estadista no solamente con 2 gobiernos a cuestas, sino con una educación, un nivel de lecturas, un nivel de elaboración de lo que piensa bastante grande. Ojalá elevara el nivel de la discusión. Hoy confirma su proclamación, o mejor dicho, su lanzamiento hoy como precandidato presidencial. Cuando cumpla 59 años de casado. Hoy a las 11 de la mañana en su casa, conferencia de prensa. Bueno, está todo el pescado vendido. No, yo quería también opinar sobre este otro estudio al que ustedes hicieron referencia, el del mundo. El del mundo, de que en el siglo, porque empieza en el siglo XIX. De que los discursos sean absolutamente analíticos y fantásticos, ¿sí? Y cada vez esto va decayendo hasta los niveles trampianos de hoy día. Bueno, a mí realmente me gustaría me gustaría analizar qué significa esto. Y yo no sé si es empobrecimiento de los políticos. Es decir, en aquellas sociedades, primero, no había sufragio universal, las mujeres no votaban, ciertas razas étnicas tampoco. La política era una cosa muy elitista. Entonces los discursos respondían a una realidad. La realidad de hoy es muchísimo mejor que la realidad de todos esos discursos fantásticos de los cuales, por supuesto, hablaban para una élite intelectual. Es decir, hoy día no, hoy día tú hablas para el pueblo.
Y bueno, claro, hay que ajustar un poco y hay que decir las cosas claras también, porque también estaban los discursos con muchas palabras raras, pero que no decían mucho. Hoy día tú tienes que hablarle a la gente y hablarle a sus necesidades. Y yo creo que eso es un avance, no es un retroceso. Buen punto. Pero- La discusión podría empezar otra vez. Sí. Podría tener una nueva vuelta si no fuera porque se nos terminó el tiempo. A ver, el telegrama final de Juan, a ver, el remate, dale. Sí, no lo entendió nadie. No, es que el micrófono estaba cerrado. ¿Qué Que dijiste? yo lo dije con el micrófono cerrado. ¿Qué era? Que esto es una discusión entre la Weltanschauung y el Zeitgeist. Ah, me quedó Para clarísimo. decirlo en alemán y ponerlo en términos filosóficos y conceptuales. Pérez del Castillo, mucho gusto. Epílogo del tema anterior, elijo uno de los mensajes que llegan desde la audiencia. El de Gustavo, que dice: la ideología ya cumplió su función. Todos los uruguayos tenemos más o menos sensibilidad social, somos solidarios, Exacto. queremos presupuestos balanceados y empresas que generen riquezas. La diferencia estará en la gestión, en la forma de hacer las cosas.